Estimados alumnos, buenas tardes. Hoy lunes empezamos con una nueva unidad. En este caso, la unidad de trabajo y energía. Trabajo y energía. Vamos a hacer este detalle en la materia de física, a los paralelos 1 y 2. Y empezamos con lo siguiente. Introducción. En física decimos de que la palabra trabajo tiene un significado diferente al que se da en la vida diaria. Por ejemplo, nosotros realizamos un trabajo cuando hacemos unas actividades que requiere un esfuerzo intelectual o muscular, como ser estudiar para un examen. En física estas definiciones no son las apropiadas, es decir, que son incorrectas. Lo mismo ocurre con la palabra energía. En muchas ocasiones se utiliza para significar fuerza, vigor, o hacer o desarrollar una actividad. Sin embargo, desde el punto científico, el concepto de energía tiene otro sentido muy diferente. A medida que desarrollemos esta unidad, encontraremos el sentido y las definiciones correctas de estas magnitudes, que en este caso son magnitudes escalares, tanto el trabajo, la energía, la potencia. Entonces, vamos a definir claramente lo que en física son estas magnitudes. Por ejemplo, ¿cómo vamos a definir trabajo? Definición de trabajo. Dice acá, un hombre o una máquina realiza trabajo cuando vence una resistencia a lo largo de un camino. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que una fuerza F que nosotros aplicamos en un determinado objeto, por ejemplo, realiza trabajo. Trabajo acá, la simbología en algunos textos es T, o en otros textos es W mayúscula, no confundir con peso, mayúscula, TW, cuando aplica sobre un cuerpo de masa M, logra un desplazamiento, es decir, hay un movimiento para desplazar esa determinada masa. Y ese desplazamiento no se lo simboliza con la letra D, que esto directamente está en dirección que actúa la fuerza. Esto hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Que logra un desplazamiento en la dirección que actúa la fuerza. Matemáticamente, el trabajo se define como el producto escalar. Como el producto escalar entre el vector F y el vector desplazamiento. Entre el vector F por el vector desplazamiento. O sea que son dos magnitudes aquí vectoriales. La fuerza es una magnitud vectorial, el desplazamiento es otra magnitud vectorial. Pero el trabajo es una magnitud escalar. Entonces, de esa manera nosotros el trabajo matemáticamente definimos que el trabajo no es nada más que igual o proporcional al producto de la fuerza por el desplazamiento o la distancia que se desplaza ese objeto cuando realizamos un esfuerzo. Es decir, de que nosotros definimos el trabajo cuando vencemos una resistencia a lo largo de un camino, mediante una fuerza para desplazar una determinada masa u objeto.
acá podemos ver que también hay un trabajo mecánico. Trabajo mecánico, consideremos, dice, un cuerpo que es arrastrado. Ahí podemos ver nosotros, cuando nosotros tomamos una fuerza que no es paralela al plano. Mire, la fuerza estamos haciendo con un desplazamiento o con un, no desplazamiento, sino con una dirección. Puede ser un ángulo θ. Aquí vemos un ángulo θ, que directamente esta fuerza es diagonal. Entonces, consideramos que un cuerpo es arrastrado sobre una superficie horizontal. Ahí tenemos la superficie horizontal, sometido a la acción de una fuerza F. Aquí está la fuerza F. Y dice, supongamos que esta fuerza es constante, no varía la fuerza, y que el cuerpo se desplaza una determinada distancia. Aquí tenemos la distancia, siendo este ángulo o esta dirección θ, que tenemos el ángulo θ, entre la fuerza y la dirección del desplazamiento. Esta es la dirección del desplazamiento, ¿no es cierto? Del cuerpo, dice. El trabajo T realizado por la fuerza se define de la siguiente manera. Entonces, acá vamos a definir de la siguiente manera que el trabajo va a ser proporcional o directamente proporcional al producto ¿de qué? De la fuerza por el desplazamiento o la distancia que recorre esta masa por el ángulo del coseno θ. Ahí está. Dice el trabajo que desarrolla una fuerza constante F. Ahí en el gráfico nos ha demostrado que esa fuerza es oblicua, es diagonal, y que forma con el desplazamiento esta dirección, este ángulo θ. Y por eso es que está definido el trabajo, que va a ser igual o proporcional al producto ¿de qué? De esa fuerza constante, ahí está la fuerza constante, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Y ese es el ángulo. Cuando la fuerza no es paralela al desplazamiento, ojo, tiene un ángulo. Entonces, por la ecuación de definición de trabajo, acá, recordamos que el ángulo, o θ, es simplemente un número. Claro, el ángulo es un número escalar, lógicamente sin unidades. Vemos que la unidad de medida de esta cantidad en el sistema internacional es el newton por el metro. Dice acá, la fuerza, ¿en qué medimos? En newton. Y la distancia medimos o la longitud vamos a medir en metros, en el sistema internacional. Y newton por metro seguramente va a ser igual al julio. Esta unidad se denomina julio. Ahí está. Su símbolo solamente J mayúscula. Ahí está la J. Entonces, en este caso, para la unidad de medida del trabajo, la fuerza mido en newtons
por la distancia en metros. El coseno phi va a ser un escalar y newtons por metro en el sistema internacional me da julios. Por ejemplo, eso en unidades de medida del sistema internacional. ¿Cómo sería en las unidades de medida sexagesimal? El trabajo en el sistema sexagesimal se va a medir la fuerza ¿en qué? En dinas, seguramente. En dinas. ¿La distancia en qué? En centímetros. El ángulo es un escalar. Y dinas por centímetro me va a dar en hercios. Entre el trabajo voy a medir en hercios. Mucho cuidado con las unidades de medida o el sistema de unidades que estemos manejando. Entonces, como vemos acá, esta unidad se denomina Joule. En honor a, dice, al físico en el siglo XIX, James Joule, quien elaboró diversos trabajos en el campo de estudio de la energía. Entonces, concretamente, newtons por metro me da Julio. Ahí está, directamente la unidad de medida. Aquí vemos un esquema donde tenemos acá un determinado objeto. Acá tenemos una polea, y esto está adosado mediante una cuerda, ¿no? Entonces, este peso directamente dicen que es un newton, de 100 gramos, por decirle, y esta cuerda directamente está sometida a la polea, y nosotros hacemos una fuerza de 1 newton. Pero esta fuerza es paralela a esta, ¿cómo llamaríamos en este caso? Este plano. Aquí es plano vertical, aquí plano horizontal. Y directamente vamos a jalar una determinada distancia. Entonces, una persona, al desplazar 1 metro, este cuerpo ejerce una fuerza de 1 newton, dice. Y para ello, multiplica, ¿no? 1 newton por 1 metro va a ser 1 joule. Ese trabajo es 1 joule del cual está haciendo mediante esta fuerza de 1 newton para desplazar 1 metro. Entonces, vemos de que acá se está realizando un determinado trabajo porque va a desplazar una determinada distancia. En la definición de trabajo se incluyen 2 cantidades vectoriales. Antes habíamos indicado eso. La fuerza es una cantidad vectorial. El desplazamiento también es una cantidad vectorial. Pero en la ecuación que decimos, el trabajo es directamente proporcional al producto ¿de qué? De la fuerza por la distancia del objeto que se va a desplazar por el coseno del ángulo θ, o por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Intervienen únicamente las magnitudes de dichas cantidades, es decir, el trabajo es una cantidad escalar. O sea que el producto de 2 cantidades vectoriales nos da una cantidad escalar. Eso es lo que quiere decir. Observamos que si una fuerza se aplica a un cuerpo y este no sufre ningún desplazamiento, ojo, mucho cuidado, acá, aquí está, ese cuerpo o esa masa,
no se desplaza, dice, y está fija, que dice, no realiza trabajo alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros aplicamos una determinada fuerza a un cuerpo y éste no sufre ningún desplazamiento, es decir, que esa distancia es igual a 0. La ecuación de trabajo T es igual a la fuerza por la distancia por el coseno θ, muestra que el trabajo de esta fuerza es nula. Es nula, porque acá la distancia es 0. Y cualquier escalar o número multiplicada por 0 nos va a dar igual 0. Entonces, por esa razón que dicen que el trabajo es nulo. Acá tenemos un claro ejemplo. Cuando una fuerza actúa en un cuerpo, dice, aquí está la fuerza de este hombre, y este está sosteniendo, no se ha desplazado ninguna distancia, porque este está en estado de equilibrio, está en reposo. Por tanto, acá no se ha realizado ningún trabajo. Eso es lo que quiere decir esta parte de este comentario. Entonces, quiero que ustedes tengan que analizar muy bien estas cosas, estos detalles, para que definir si se realiza o no se realiza un determinado trabajo. De modo que si una persona sostiene un objeto sin desplazarlo, la figura anterior, por ejemplo, hemos visto eso, no está realizando trabajo desde el punto de vista de la física, es decir, trabajo mecánico. Aun cuando, de acuerdo con el concepto vulgar de la palabra, sí estaría trabajando, pero nosotros hemos definido claramente en física qué es trabajo. Y otra cosa es trabajo agarrando o leyendo en un diccionario el significado de trabajo. Es muy diferente. A eso se refiere. Entonces, nos damos cuenta que la cantidad de trabajo definida en física no siempre coincide con el concepto común de trabajo material que se tiene. Entonces, mediante el concepto de física hemos indicado que el concepto de física, que el trabajo no es nada más el producto de la fuerza por la distancia, que desplazamos una determinada masa u objeto. Más adelante vamos a definir lo que realmente es el trabajo en la parte de física. ¿Cómo influye ese ángulo θ? Es decir, ejercido por la fuerza. Cuando la fuerza que sometemos nosotros para desplazar una determinada masa o cuerpo, este ángulo influye, ya que esa fuerza podríamos hacer oblicua con una determinada diagonal, podría ser paralela, podríamos hacer en un sentido contrario o directamente podríamos avanzar en un ángulo de 180 grados, de 90 grados, de 0 grados. A eso se refiere eso. Consideremos un cuerpo que se desplaza una distancia. Aquí está un cuerpo, en este caso A, en este caso B, como está yendo la fuerza, fíjese, acá es paralela al desplazamiento. Aquí estamos formando un ángulo de 90 grados. A eso se refiere la influencia del ángulo. Este es el desplazamiento y la fuerza que estamos haciendo perpendicular al desplazamiento. Acá la fuerza es paralela al desplazamiento. Acá la fuerza directamente es contraria al desplazamiento. Mire, la fuerza está yendo a un lado en este ejemplo y directamente el desplazamiento está haciendo un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados.
acá de 90 grados y aquí es paralelo, es decir, el ángulo es 0 grados. A eso se refiere la influencia del ángulo θ. Consideremos entonces un cuerpo que se desplaza a una distancia de 2 metros, sometida a la acción de una fuerza F de 10 newtons. Entonces el desplazamiento en acá, o la distancia que hemos recorrido es 2 metros, cuando hemos aplicado una fuerza de 10 newtons. Entonces el trabajo realizado por esta fuerza dependerá naturalmente del ángulo. Claro, acá estamos viendo qué ángulo está formando la fuerza con el desplazamiento. ¿Qué ángulo está formando la fuerza con el desplazamiento? Aquí, la fuerza que está realizando en función al desplazamiento. Acá hay la fuerza contraria y directamente esto es 180 grados. El trabajo realizado por esta fuerza dependerá naturalmente del ángulo θ, que forma con la dirección del desplazamiento del cuerpo. Podemos considerar las siguientes situaciones. Ahí está la situación A, B y C. Acá dice, el trabajo de una fuerza depende del ángulo entre ella y el desplazamiento. Eso es lo que acabo de explicar, cómo está el ángulo en estas tres situaciones. Cómo influye el ángulo en estas tres formas de realizar la fuerza. Paralela al desplazamiento, normal perpendicular al desplazamiento y una fuerza contraria al desplazamiento que va a formar un ángulo de 180 grados. A eso se refiere la influencia del ángulo. En los problemas hay que tomar muy en cuenta estas tres situaciones para saber que si es que está la fuerza paralela al desplazamiento, si es que la fuerza estamos ejerciendo perpendicular al desplazamiento, y cuando la fuerza es contraria al desplazamiento y está formando un ángulo de 180 grados. Solamente los conceptos tenemos que aplicar para poder realizar y desarrollar los problemas. Ahí está. Nos han indicado que prácticamente tenemos una fuerza de 10 newtons que desplazamos una distancia de 2 metros. En el inciso A o la figura A, que anteriormente podíamos ver, dice que la fuerza F actúa en el mismo sentido, correcto, del desplazamiento, es decir, paralelo. En este caso, el ángulo es 0 grados. No hay desplazamiento de ángulo. Pero sí hay una distancia que recorre ese objeto al realizar una fuerza de 10 newtons. Pero la fuerza con el desplazamiento tiene un ángulo de 0 grados. De 0 grados. Entonces, si usted agarra su máquina de calcular y hace la operación coseno de 0 grados, seguramente en la máquina nos va a dar que eso va a ser igual a 1. Coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces tendremos en las unidades del sistema internacional lo siguiente. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo de ¿cuánto? De 0 grados. Y coseno de 0 grados, 1. Entonces, 1 por 2 por 10 nos da 20 julios. Fuerza, newtons, 2, la distancia en metros, newtons por metros nos va a dar la unidad de medida en joule. Acá tenemos el joule. Entonces, el trabajo realizado por esta fuerza de 10 newtons, que desplazamos 2 metros directamente, son 20 julios. En la segunda situación, es decir, en el segundo objeto, que en este caso sería el B, que hemos visto anteriormente, la fuerza F, claro, es perpendicular al desplazamiento. Es decir, que la fuerza hemos visto en esta forma, hacia arriba, de ese hombre que está haciendo ese esfuerzo, agarrando, por ejemplo, un libro, pero
está formando un ángulo ortogonal o perpendicular al desplazamiento, 90 grados en este caso. En este caso, el ángulo, ¿cuánto es? 90 grados. Acá reemplazamos 90 grados. Y coseno, aquí dice coseno de 90 grados, si usted en la máquina de calcular hace este ejercicio, nos va a sacar como resultado el coseno de 90 es 0. Es 0. Y cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar pues 0. Ahí está. La fuerza hemos dicho 10 newtons, la distancia 2 metros, 2 metros por 0 por 10, 0. Entonces el trabajo acá es nulo. Aquí sí se ha realizado un trabajo. Ahora acá no se ha realizado un trabajo. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, cuando una fuerza actúa perpendicularmente al desplazamiento, esto no hay que olvidarse, no realiza trabajo alguno sobre el cuerpo, según el concepto mecánico de trabajo. Entonces, vamos a la tercera situación de los gráficos anteriormente explicados. Dice que la fuerza actúa en sentido contrario al desplazamiento del avioncito con la parte del paracaídas, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Contraria al desplazamiento. El avión está yendo a este lado y el paracaídas, como ya está activado, directamente la fuerza está yendo al lado derecho y el desplazamiento está yendo al lado izquierdo. Es decir, que actúa con tendencia a retardar el movimiento del cuerpo, lógico. En este caso, el ángulo θ es 180 grados, como muestra la figura anterior. Y cuando hacemos este reemplazo y ejecutamos en la máquina de calcular coseno de 180 grados, este resultado nos va a dar negativo. Ojo, el aquí es positivo, 1, y en aquí es negativo. O sea que tenemos que el trabajo es fuerza por distancia por el coseno de 180 grados. ¿Cuánto es la fuerza? 10 newtons. ¿Cuánto es la distancia que hemos recorrido? 2 metros. Y multiplicamos por el coseno del ángulo de 180. Es menos 1. Entonces, nosotros tenemos un resultado del trabajo menos 20 julios. Menos 20 julios. Así que en esta situación, jóvenes, decimos que el trabajo tiene diferentes resultados. Cuando un trabajo es positivo, cuando un trabajo es negativo y cuando un trabajo es nulo. O sea que puede presentar estas tres situaciones. El trabajo es positivo, el trabajo es negativo y el trabajo es nulo. Entonces, en esos casos, directamente podemos sacar como resultados con el signo positivo, con el signo negativo y podría ser un trabajo nulo, sin desplazamiento. Entonces acá dice, observe que el trabajo realizado por las fuerzas es entonces negativo. Eso quiere decir, cuando el trabajo es positivo, el trabajo es negativo, cuando se realiza por una fuerza constante. Entonces, jóvenes, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. Vamos a otra diapositiva. En general puede decirse que cuando el ángulo θ está comprendido, ahí está comprendido entre 0 grados y 90 grados, como en la figura que hemos visto ahí adelante,
la figura A, el trabajo de la fuerza F será positivo. Eso es lógico, cuando la fuerza es paralela al desplazamiento, y ese ángulo entre esas dos magnitudes, la fuerza y el desplazamiento, es 0 grados, y coseno de 0 grados es 1. Por tanto, ese trabajo va a ser positivo. Pues el coseno de θ en estas condiciones es positivo. Si el ángulo se halla comprendido entre 90 y 180 grados, como en la figura B, es decir, coseno de 90 cuando la fuerza tiene 90 grados, el trabajo F será, como en la figura, dice, en la figura B, el trabajo será negativo, ya que en este caso el coseno θ lo es, cuando tenemos este ángulo de 180 grados. Y cuando tenemos 90 es nulo, y cuando tenemos 180 es negativo. Aquí dice en el primer caso, trabajo positivo, la fuerza tiende a incrementar el valor de la velocidad del cuerpo. En el segundo, trabajo negativo, la fuerza tiende a provocar una disminución de la velocidad. Claro, si el avión está yendo en hacia la izquierda y el paracaídas está activado y se está sometiendo a una fuerza del viento y está arrastrando hacia la derecha, entonces en este caso tenemos un ángulo de 180 grados. En este caso, cuando el ángulo es de 90 grados, el trabajo es nulo. La fuerza no tiende a incrementar ni a reducir el valor de la velocidad del cuerpo. Entonces, a eso nosotros referimos de las tres posibilidades de que el trabajo tenga que ser positivo, nulo o negativo. A eso se refiere la situación del ángulo θ. ¿Qué dice en el trabajo de la fuerza resultante? Trabajo de la fuerza resultante. Suponga, dice, que un cuerpo se desplaza por la acción de varias fuerzas, es decir, que un cuerpo, una masa, está sometida a varias fuerzas, F1, F2, F3, F4, así sucesivamente. A ver, vamos a ver esta figura. Seguramente después. Dice que el trabajo que cada una de esas fuerzas, es decir, de F1, F2, F3, se calcula por la ecuación que conocemos. De cada una de estas se realiza un determinado trabajo. Es decir, que para encontrar el trabajo resultante, ¿qué debemos hacer? Debemos sacar el trabajo T1, el trabajo T2, el trabajo T3. Ahí está. Y la resultante seguramente va a ser la suma del T1 más T2 más T3. Eso es lo que quiere decir. Aquí está, pero todas hay que encontrar con esta ecuación fundamental del trabajo. T es el producto de la fuerza por la distancia por el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Eso quiere decir. Ahí tenemos un gráfico de una fuerza oblicua, θ, y el desplazamiento está yendo a este lado. Este mismo objeto, pero al otro lado. El desplazamiento está yendo a este lado, mire, ¿y qué ángulo estamos formando? Y aquí está la fuerza. Es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Es el ángulo de la fuerza que está conformada con el desplazamiento. En la figura, la fuerza realiza un trabajo positivo y en B un trabajo negativo. Concretamente, esto va a ser siempre positivo y esto es negativo, mayor a 90 grados. Ahí está. Eso quiere decir. Al gráfico anterior, donde decíamos el trabajo como fuerza resultante, podemos calcular el trabajo
total, aquí dice claramente, de esas fuerzas de dos maneras. Sumando los trabajos T sub 1, como le había indicado, T sub 2, T sub 3, etcétera, realizados por una fuerza, por las fuerzas F1, F2, F3, o bien determinando la resultante de dichas fuerzas y calculando el trabajo de la misma. Vamos a encontrar la resultante de estas tres fuerzas sumando los trabajos, T sub 1, T sub 2, T sub 3. ¿Cómo sacamos esto? Sacamos primeramente el trabajo F1 por la distancia recorrida de 1, por el coseno que forma el ángulo de la fuerza F1 con el desplazamiento. De igual manera para esto, de igual manera para esto, y encontramos T sub 1, T sub 2, T sub 3. Determinando las resultantes de dichas fuerzas y calculando el trabajo de la misma. El primer procedimiento es el más cómodo, pues en él se suman cantidades escalares. Claro, porque el trabajo es una magnitud escalar. Mientras que en el segundo tendremos que manejar cantidades vectoriales. Encontramos entonces que el trabajo total, dice acá, realizado por la resultante de un sistema de fuerzas, ahí está, es igual a la suma algebraica de los trabajos T sub 1, T sub 2, T sub 3, etc., efectuados por cada una de estas fuerzas. Es decir, para encontrar el trabajo total o neto del conjunto de estas tres fuerzas, tenemos que sacar sus trabajos parciales de cada fuerza. Ahí está. Y esto sumamos, hacemos una suma de esta algebraica de estas tres magnitudes escalares. Tras, más, etc. Y julios. La unidad de medida del trabajo es el julio. A eso se refiere cuando tenemos varias fuerzas que está sometida a una determinada masa. Entonces hay que individualizar todos esos trabajos para sumar el trabajo y sacar el resultado como trabajo total o neto, T. A ver, acá tenemos un ejemplo. Espero que se entienda. Supóngase que en la figura 9.6, las fuerzas ejercidas, ahí están. Mire, la fuerza F1, F2, F3, F4. Aquí hay fuerzas sometidas a una determinada masa, ¿no? Están haciendo, seguramente esto es un objeto, una determinada masa, y aquí hay una especie de hormigas, ¿no? Que están jalando en diferente dirección, Sobre la hoja de una planta, dice ya, una hoja. Están arrastrando entonces. Tienen los siguientes valores y las direcciones. La fuerza F1, dice acá, aquí esta hormiga, ¿no? Dice que tiene una fuerza de 2 por 10 a la menos 4 newtons. En la dirección del desplazamiento a la hormiga, en este caso, 0 grados. 0 grados. Es decir, el desplazamiento está en dirección de la fuerza. La hormiga 2 sería esta. Dice que tiene una fuerza de 4 por 10 a la menos 4 newtons, formando un ángulo de 30 grados, ahí está, con el desplazamiento. Este es el desplazamiento y esta está formando un ángulo de 30 grados. O sea, coseno de 30 grados hay que poner en la fórmula. La hormiga 3. Aquí tenemos una hormiguita que está jalando esta hoja, pero ¿cómo? Dice que tiene una fuerza de 2 por 10 a la menos 4 newtons, que es perpendicular al desplazamiento. Aquí está el desplazamiento y la fuerza está perpendicular, es decir, que está formando un ángulo de 90 grados. La fuerza F4, acá tenemos una fuerza F4, ahí está,
en sentido contrario al desplazamiento, dice. Aquí está. El desplazamiento es este y la fuerza F4 en sentido contrario al desplazamiento. Él está jalando hacia, la hormiguita está yendo, pero el desplazamiento está yendo a este lado. Entonces, ese ángulo es directamente 180 grados. Y seguramente nos están pidiendo que el trabajo total de todo este sistema, Y aquí se ha hecho un diagrama de cuerpo libre. Ahí está la fuerza F1, la fuerza F2, que tiene un ángulo de 30 grados, la fuerza F4, que es contraria al desplazamiento, tiene un ángulo de 180, y la F3, que tiene un ángulo de, en función al desplazamiento, de 90 grados. Ahí está, perpendicular. Dice que cuando varias fuerzas actúan en un cuerpo, aquí está un cuerpo y varias fuerzas están actuando, la suma algebraica de los trabajos individuales es igual al trabajo de las resultantes de dichas fuerzas. Es decir, que hay que sumar todas estas fuerzas para sacar el trabajo total, utilizando la fórmula que T, o el trabajo, es directamente proporcional a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forman estas dos magnitudes vectoriales, tanto la fuerza como el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es este, desde A hasta B. Ese es el desplazamiento. En función a este desplazamiento están actuando estas fuerzas, F1, F2, F3 y F4. Por esa razón que están dando estos ángulos. Ahí está. Ahora dice, si la hoja fuese arrastrada a una distancia de 2 metros, dice, desde A hacia B, es decir, de izquierda hacia derecha, se pide calcular el trabajo realizado por cada hormiga, es decir, individualizar el trabajo que está realizando cada hormiga en este caso, qué trabajo, cuánto de trabajo está realizando. Y la fórmula fundamental tenemos acá, del trabajo. Por si acaso el trabajo se mide en julios, en ergios, aquí está. Entonces tendremos para cada insecto los trabajos siguientes. Es decir, para la hormiga T sub 1, el trabajo va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de 2 por 10 a la menos 4 newtons por 2 metros que ha recorrido. ¿Por qué ángulo? Está en dirección, en ángulo de 0 grados. Es decir, que es la fuerza tanto el desplazamiento están paralelos. Por eso el ángulo es 0 grados. Y a esto multiplicamos, es 4 por 10 a la menos 4 joules, para el primer trabajo de la primera hormiga. Para la segunda hormiga, ahí está, tenemos T sub 2, 4 por 10 a la menos 2 newtons, por 2 metros también, coseno de 30 grados, y aquí tenemos 6.9 por 10 a la menos joules. De igual manera, para el T3, en este caso el T3 está haciendo un ángulo perpendicular de 90 grados y coseno de 90 grados es 0. Es 0. 0. Ahí está. Aquí, coseno de 90 es 0 grados. Y 0 por cualquier escalar es 0. Por eso el trabajo de la hormiga 3 es nulo, porque no hay, porque el ángulo es directamente perpendicular. ¿Qué está haciendo la hormiga 4? Dice que está teniendo esta fuerza por este desplazamiento y el ángulo es directamente 180. Es decir, está en una posición negativa. Está yendo el trabajo a este lado, seguramente la fuerza y el desplazamiento está yendo al otro lado, o viceversa. Y por esa razón que tiene un ángulo de 180. Entonces, este trabajo, este es T sub 4, por si acaso, T sub 4, es negativo. 2 por 5, 10 a la menos 4, ¿qué cosas? Julios, negativo. Ahora nosotros tenemos que sumar esto algebraicamente.
y sumamos con todas las unidades homogéneas. Julius, cuidado que alguna cantidad no sea, en este caso, del sistema internacional, puede ser en otro sistema, eso hay que corregir, por decirle, ¿no? Hay que llevar a un solo sistema de unidades. En este caso, el resultado tiene que ser en julios porque todos están en julio. Ahora, sumar esto, directamente sumamos y hacemos obediencia también de los signos. Y ahora aquí seguramente va a determinar el trabajo realizado por todas las hormigas sobre la hoja. El trabajo total estará dado por la suma algebraica del trabajo realizado por cada una y por tanto tenemos T total o neto, T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 más T sub 4 y colocamos o anotamos o asentamos aquí las magnitudes de cada una de ellas. Y hacemos una operación total y nos sale 0,9 por 10 a la menos 4 julios. En número normal esto debe ser otra cosa, porque esto está con notación científica. Mucho cuidado. Esto está en notación científica. En número normal hay que detallar de diferente manera. Entonces, de esa manera hemos encontrado las fuerzas que han realizado estas hormigas en función al ángulo. Y hemos sacado un trabajo en el 1 positivo, en el segundo también positivo, en el tercero nulo y en el cuarto negativo. Y la suma total del trabajo neto, acá tenemos, es la suma algebraica y en julios. Entonces, hemos hablado de una magnitud escalar bastante fundamental en la parte de física y ahora vamos a pasar a lo que es energía. Energía. ¿Cómo definimos energía o cómo entendemos energía? La energía de un cuerpo no es nada más, es su capacidad, es la capacidad para efectuar o para realizar un determinado trabajo. ¿Cómo se define una energía? Energía no es nada más la capacidad para efectuar un trabajo de un determinado cuerpo. Por consiguiente, la energía de un cuerpo se mide en función ¿a quién? Al trabajo. Que puede desarrollar trabajo y energía y se expresan en las mismas unidades de trabajo. La energía y el trabajo son magnitudes escalares. Ya hemos definido qué son magnitudes escalares, qué son magnitudes vectoriales. Y tanto el trabajo como la energía tienen la misma unidad de medida. En el sistema internacional, el trabajo y la energía, joule. En el sistema sexagesimal, ERI. De esa manera. Dice que la energía puede adoptar diversas formas, en este caso, de energía. ¿Cuáles son esas diversas formas de energía? Podría ser energía mecánica, esto cumple un determinado motor. Nosotros sometemos a ese motor energía eléctrica y vamos a conseguir energía mecánica en su eje. Sonora, dice, una radio para escuchar. Energía, le sometemos energía eléctrica y ¿qué escuchamos en los parlantes? Energía sonora, sonido. Calorífica, energía eléctrica, por decirle, sometemos a la ducha y vamos a conseguir energía calorífica en el agua. A eso estamos diciendo que estamos adoptando diversas formas de energía. En la energía luminosa, energía eléctrica sometemos a una lámpara y ¿qué conseguimos? Energía lumínica. La energía eléctrica, lo propio, ¿no? En la energía química, lo que ustedes posiblemente hacen en sus laboratorios. Y en la parte de los compuestos químicos que pueden ustedes hacer. La energía magnética, los imanes. ¿Quién no conoce un imán? Y un imán no es nada más que un elemento que atrae cosas ferrosas. Entonces, acá va a haber una determinada energía. Siempre que se dice que estas son transformables unas a otras.
Correcto. Sometemos energía eléctrica a una cosa, conseguimos otra energía. Entonces, de esa manera decimos que son energías transformables unas a otras. Entonces, hemos definido lo que es energía, lo más fundamental, que el trabajo y la energía tienen la misma unidad de medida, julios, ergios, etc. Entonces, hemos definido ya dos cosas fundamentales, tanto el trabajo como la energía. Pasamos a otra. Decimos clases de energía. La energía adoptada, dice, en diferentes formas, y es relevante su conversión de unas formas a otras. Dentro de la mecánica se definen a dos energías, a dos clases de energía. Una energía cinética, otra energía potencial, y también podríamos aumentar acá una energía potencial elástica. La energía cinética. ¿Qué estudia la energía cinética? ¿Qué estudia la energía potencial? ¿Y qué estudia la energía potencial elástica? Esto se refiere a los resortes. Entonces, eso vamos a ver seguramente acá. Ahí está. Y con sus fórmulas que tenemos para cada una de ellas. ¿Qué es una energía cinética? La energía cinética de un cuerpo es su capacidad para realizar un trabajo debido a su movimiento. A su movimiento, aquí, movimiento. ¿Y qué es movimiento? ¿Qué es velocidad? Velocidad. Por eso dice que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que le producen, pero es movimiento. Y en ese movimiento, ¿qué se toma en cuenta? Velocidad, el tiempo, la aceleración, y aquí tenemos la velocidad. Entonces, la energía cinética es igual o proporcional al producto de esa masa que tiene un determinado movimiento. Aquí tenemos, ahí está, movimiento, un móvil. Su energía cinética de este móvil podemos encontrar. Tendríamos que saber su masa de este móvil en kilogramos y la velocidad que toma este móvil, la velocidad. Multiplicando y haciendo análisis dimensional, encontramos la energía cinética. De igual forma, de un determinado móvil vertical, que en este caso sería un cohete, una nave espacial, que está yendo hacia arriba, tenemos que saber su masa, su velocidad, y encontramos su energía cinética, tanto en la parte del reposo como va a tomar en la parte superior su energía cinética. Podríamos encontrar energía cinética en el suelo, podríamos encontrar la energía cinética máxima en la mayor altura que ha tomado, entonces podríamos realizar ese tipo de trabajo. Por eso hay que definir bien esta fórmula. La energía cinética no es nada más directamente proporcional al producto de la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Masa del móvil, la velocidad que está tomando. Podría ser velocidad final, velocidad inicial, mucho cuidado para tomar esta velocidad y en función a qué energía cinética nos están pidiendo. Energía cinética inicial, energía cinética final. Vamos a aplicar mucho de cinemática. Pasamos a otra. Energía potencial. Energía potencial. Acá tenemos energía potencial. ¿Y qué es energía potencial? Energía potencial no es nada más que estas personas o esta persona está haciendo de que este objeto esté moviendo a la parte de la cúspide, a la parte superior, aquí, ¿no es cierto? Acá realmente se va a utilizar una determinada energía potencial. ¿Y a qué es igual energía potencial? Energía potencial no es nada más que la energía multiplicada o proporcional o es igual al producto de ¿qué? De la masa, de esta masa, por
la gravedad, por la gravedad, por la altura a la cual hemos desplazado esa masa o ese peso. Es decir, masa por la gravedad, por la altura a la cual hemos subido esa determinada masa. Y la energía potencial directamente también se la mide en julios, unidad de medida en julios, ergios, dependiendo del sistema y de las unidades de medida que estemos manejando. Acá tenemos también una energía, potencial. Acá hay una energía potencial. Y aquí una energía cinética porque ha hecho movimiento. Aquí está movimiento. Aquí una determinada altura, y aquí está haciendo con una determinada velocidad. Aquí lo mismo, ¿no? Estamos subiendo esta masa hasta la cúspide a una determinada altura, una determinada masa. Entonces, la energía potencial no es nada más que el producto de la masa por la gravedad, por la altura a la cual podemos posesionar ese cuerpo. Otra clase de energía que les había hablado un poco y es la energía potencial elástica. Se refiere especialmente a los resortes. Si nosotros hacemos una determinada fuerza, vamos a encontrar de que esto vamos a deformar. Mire, esto es en la posición original, sin deformar el resorte. Una vez que nosotros hemos deformado, hemos alargado, hemos elongado, acá hemos elongado una determinada distancia. Este resorte se ha deformado o muelle sin estirar, muelle estirado o elongado o realizado ya con una determinada fuerza. Aquí dice la energía potencial elástica, se refiere exclusivamente a estos objetos que son los resortes. Y la energía potencial elástica directamente es igual a un coeficiente K por esa distancia que hemos elongado, que hemos estirado, al cuadrado, dice. Entonces, directamente esta energía potencial elástica tiene las siguientes unidades de medida. Por ejemplo, K, ¿qué es K? Es la constante elástica del resorte, que depende del material del que está formado, que es K, no es nada más que la constante elástica del resorte, que depende del material del cual esté formado. Puede ser este resorte hecho de acero, este resorte hecho por ejemplo, ustedes tienen un resorte en sus cuadernos, un anillo que puede ser de alambre, puede ser de plástico, etcétera, etcétera. Los resortes mayormente están hechos de acero y tiene su valor esta constante de elástica del resorte, que depende del material fabricado, que es X, la distancia que hemos elongado, que hemos estirado, y al cuadrado. ¿En qué se mide la constante elástica? Newton sobre metro. Eso tienen que anotar, o tienen que investigar, o tienen que un poco más ahondar en la investigación para detallar las unidades de medida de la constante elástica del resorte. Newton sobre metro. Y la distancia tendríamos que hacer también de que esto hayamos estirado en metros al cuadrado. Metro al cuadrado con metros se simplifican y que nos queda newtons por metro. Entonces, la unidad de medida de la energía potencial también va a ser joules de la energía potencial elástica. Por ejemplo, acá ese bloque rojo que tenemos está representado en esta figura. Tendrá un movimiento si el resorte se deja en la posición de abajo.
pues sobre el resorte, al estirarlo, se ha realizado un determinado trabajo. Este trabajo es almacenado como energía potencial del resorte. Estirando los jóvenes, se ha almacenado como energía potencial. Y es que se transmite al bloque para provocar un movimiento. Si soltamos esto, directamente va a retroceder, pero con un determinado movimiento. Entonces, X es la longitud estirada o comprimida. Esto podemos comprimir ya también a este otro lado. Y este resorte se va a deformar, pero se va a comprimir. Este resorte, si estiramos a este lado, se va a elongar, se va a estirar. Entonces podríamos hacer dos tipos de fuerza, tanto de una fuerza que vamos a provocar un movimiento de compresión y un movimiento de expansión. Entonces, esta X es directamente la longitud estirada o comprimida del resorte. Y esto acá directamente es la constante elástica del resorte. A eso se refiere. Seguramente en su momento vamos a hacer algún ejemplo, vamos a hacer, detallar mejor en función a lo que estamos indicando acá teóricamente. ¿No es cierto? Aquí la energía potencial, cuando no hemos jalado, no hemos deformado el resorte, va a ser igual a 0. Cosa que aquí no va a ser igual a 0, porque aquí ya lo hemos elongado, hemos estirado y tenemos que cumplir con esta ecuación. A eso se refiere. Entonces, lo que sí, jóvenes, vamos a pasar a otro punto, en la parte del trabajo en termodinámica. Estos términos ya hemos definido y quisiera que ustedes, para las próximas clases, investiguen en la parte del trabajo, pero ¿en dónde? En la termodinámica. ¿Cómo se hace este trabajo en esta unidad? El trabajo es la cantidad de energía transferida de un sistema a otro, a un sistema a otro, mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Eso hemos definido más anteriormente. Y aquí, por efecto de la presión, dice aquí, acá tenemos un émbolo, que dice, por efecto de la presión ejercida por el gas, aquí está el gas directamente, el pistón sufre una fuerza F que lo desplaza desde una posición A, aquí, una posición A, hasta una posición B. Es decir, que este gas ejerce una determinada fuerza. Y si esta fuerza es hacia arriba, esto va a desplazar. Este émbolo se va a desplazar hasta aquí, ¿no? De una posición inicial a una posición final. Mientras recorre una distancia X, esta distancia X. Así se hace en la parte del trabajo que se realiza en la parte de termodinámica. Quisiera que ustedes, en este caso, tengan la bondad de hacer una determinada investigación, porque también seguramente vamos a hacer algunos problemas sobre este punto. Unidades de energía y trabajo. La energía es una magnitud escalar que se puede cuantificar y para ello se han definido una serie de unidades de medida. Porque tienen las mismas unidades de medida, tanto el trabajo como la energía. Acá tenemos unidades, magnitudes y unidades. A ver, el trabajo. Hemos dicho en algunos libros W, en algunos libros T. ¿Y cuál es la unidad de medida? Es el joule. Energía cinética también es el joule. Su energía, su símbolo es E sub K. K. Energía potencial E sub P. E mayúscula, P pequeño. Y también su unidad de medida es el joule. La energía mecánica, EM, es la suma de estas dos energías, por si acaso. La energía cinética más la energía potencial nos va a dar la suma de la energía mecánica como resultado. También es el joule. Aquí vamos a hablar de otra unidad de medida, que es la potencia, el rendimiento, la temperatura, el calor específico, que seguramente más después vamos a ver esto. Pero de la potencia, el símbolo es P mayúscula y su unidad es W. Vamos a pasar a otra. ¿Y qué es potencia ahora? Como verán, estos conceptos de trabajo, energía y potencia son definiciones cortas,
Y directamente la definición es la siguiente. ¿Qué es potencia? Es una magnitud física escalar también, cuyo valor mide la rapidez. Aquí estamos viendo la formulita. ¿Qué es potencia? Potencia no es nada más que el valor que mide la rapidez con que se realiza un trabajo. Ahí está. Con que se realiza un trabajo. Con que se realiza con la rapidez, el tiempo quiere decir esto, con que se realiza un determinado trabajo. Matemáticamente se expresa como el trabajo efectuado por cada unidad de tiempo. Potencia no es nada más que el cociente, acá dice el cociente, entre la unidad de medida del trabajo sobre la unidad del tiempo. Trabajo Julio sobre segundo. Y Julio sobre segundo me da la unidad de ¿qué? De vatios o watts. El símbolo W. La anterior hemos indicado, mire, la potencia acá dice el vatios, unidad de medida. Y correctamente hemos encontrado, pues, de esta fórmula que la potencia no es nada más que el cociente de realizar un determinado trabajo sobre unidad de tiempo. Y la unidad de medida me da el vatio. Acá vamos a hacer algunos artificios para encontrar en diferentes medidas también la potencia. La potencia hemos dicho que es igual al trabajo sobre el tiempo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es fuerza por la distancia. Hemos encontrado esta fórmula anteriormente. ¿No es cierto? Si esto reemplazamos acá, vamos a tener la potencia, fuerza por distancia. Fuerza por distancia, acá estamos reemplazando. Sobre el tiempo, acá nos falta directamente, aquí tenemos fuerza sobre el tiempo. Aquí está el tiempo dividido a todo esto, el tiempo, y vamos a separar la fuerza, acá tenemos, por la distancia sobre el tiempo. Distancia sobre el tiempo. ¿Qué definición nos da esto? Nos da la velocidad. ¿Qué es la velocidad? No es nada más que recorrer una determinada distancia en un determinado tiempo. Entonces, la potencia también es el producto ¿de qué? De esa fuerza por su velocidad. Por su velocidad. Ahí está. Entonces, hemos encontrado también tres fórmulas. Primera esta, trabajo sobre tiempo. La segunda puede ser esta, ahí está. Y la final, que sería fuerza por velocidad. Y todas en la unidad de vatios. Todas. La potencia se mide en vatios. Unidades no sistematizadas. ¿Qué quiere decir esto? Son unidades técnicas que se usan en la fabricación ¿de qué? De los motores y máquinas, entre ellas podemos citar, ustedes han debido escuchar estas palabras, caballo vapor, caballo fuerza o horsepower. Entonces, a caballo vapor es la potencia de una máquina que produce 75 kilogramos fuerza por metro en un tiempo de un segundo. Caballo vapor o fuerza, HP, horsepower, es la potencia de una máquina que puede efectuar 550 libras fuerzas por pie en un segundo. Estas unidades tenemos que conocer para poder transformar. Acá tenemos otras, las equivalencias. En un caballo vapor equivale a ¿cuánto? A 75 kilogramos fuerza por metro sobre segundo, todo, sobre segundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un caballo vapor equivalen ¿a cuánto? A 735 vatios. Aquí dice que un kilovatio es un kilovatio ¿a cuánto? Igual a un kW, su terminología o su símbolo. ¿Qué dice que un kilovatio? Es igual a 1000 vatios. Esto equivale a 1000. Kilo quiere decir 1000, por eso aquí ya se pone ese escalar, 1000 vatios. 1000 vatios. Y esto es un kilovatio. 1000 vatios, ¿a qué es igual? A 102 kilogramos fuerza por metro sobre segundo, su equivalencia. Un HP.
lo que es un caballo fuerza, un HP. Es igual a 550, aquí falta, cuidado, libras fuerza por pie sobre segundo, igual a 746, directamente kilogramos fuerza por metro sobre segundo. Esas son las equivalencias, jóvenes, que hemos tomado. Un HP, mucho cuidado, aquí falta 550 libras fuerzas pie. Mucho cuidado, estoy dando a conocer, ¿no? Error de taipeo. Entonces, a esas son las equivalencias en cuanto se refiere a lo que es la potencia de las máquinas, la potencia de su refrigerador, la potencia de qué, de una estufa, la potencia de un microscopio electrónico o eléctrico. Entonces podríamos sacar la potencia de una lámpara. A eso se refiere. Las potencias nos pueden dar en caballos vapor, nos pueden dar en HPs, y nosotros podríamos convertir a kilovatios. ¿A cuánto equivale? Con todas estas equivalencias. Mucho cuidado. 550. Entonces, a esos jóvenes directamente hace lo que en realidad son las definiciones de trabajo, de energía, de potencia. Concluido esto, jóvenes, la próxima clase vamos a realizar algunos ejercicios y para que ustedes también puedan entender mejor estos conceptos. Todo con conceptos, todo con teoría, con las unidades de medida, equivalencias, sistemas de unidades, el manejo del sistema de unidades para encontrar resultados. Yo sé que no se puede hacer muchos ejercicios, pero en esto ustedes tienen que poner de su parte y tratar de estar en su casa, como ahora nadie sale, entonces todos en casa, hacer los ejercicios correspondientes. A todo esto, jóvenes, entonces me despido y gracias.